Génesis 22, del 1 al 18, dice lo siguiente. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él le respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo a 2 mozos suyos y a Isaac, su hijo. Luego cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y luego regresaremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Isaac le dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí el altar, acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y había detrás de él un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por lo tanto se dice hoy todavía: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo: por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Amén. Abraham fue probado por la fe, como se menciona en Hebreos 11:17, ¿no? Que ahí dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y Dios le pidió que tomara a su único hijo, su amado hijo Isaac, para llevarlo a un monte en tierra de Moria y ofrecerlo en holocausto. El que Abraham ofreciera en sacrificio sobre el altar a su hijo amado, su único hijo Isaac, es un cuadro vívido de Dios el Padre que ofrece a su amado, su Hijo unigénito Jesucristo en la cruz. Isaac tipifica a Cristo de una manera muy detallada que vamos a ver ya. Isaac es mencionado como el único hijo de Abraham en los versículos 2, 12 y 16. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, es mencionado como el unigénito de Dios, que ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. Isaac era el hijo amado de Abraham, lo vemos en el versículo 2.
Y Mateo 3:17 dice lo siguiente: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. En el versículo 6 vemos cómo Isaac acató la voluntad de su padre. Y Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Isaac en este caso no murió, pero estuvo dispuesto a hacerlo, o sea que fue obediente hasta la muerte, y Cristo también lo fue. Filipenses 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Isaac cargó la leña para el holocausto y subió a la cima del monte Moria. Lo vemos en el versículo 6. Del mismo modo, Cristo llevó su cruz y subió al monte Gólgota. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Amén. Isaac fue ofrecido a Dios como holocausto sobre el monte Moria. Cristo también fue ofrecido a Dios sobre el mismo monte para cumplir como estaba escrito. El Salvador, como Cordero de Dios, tenía que ser ofrecido a Dios en el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham ofreció a su único hijo Isaac. Y Abraham disfrutó de la provisión de Dios, recibiendo un carnero como sustituto de su hijo, pero también siendo el mismo lugar donde se edificó el templo de Jerusalén. Era allí donde debía ser entregado Jesús a los líderes judíos, y no según consejo humano, sino determinado por la deidad en su eternidad. Ahí se cumplió también el tipo con respecto a la muerte que padecería. Eso lo pueden leer en Números 21, versículos 8 y 9. Seguro que recuerdan ese texto de la serpiente ardiente. Pero según también la profecía de Daniel, se cumplió, ¿no?, sobre el año en que se le había de quitar la vida al Mesías. Eso está, léanlo en Daniel 9:24. Y más aún, como Cordero Pascual era necesario que se le diese muerte en el mes de la Pascua. Lean Éxodo 12, versículos del 1 al 12. Por eso tenía que ir a Jerusalén antes de la Pascua, Juan 12:1, para morir allí el día de la Pascua, Juan 18:28, en el lugar y a la hora designados de antemano por Dios. Isaac fue inmolado, entre comillas, sobre el altar, y le fue devuelto a Abraham al tercer día en resurrección. Versículos 4, 10 y 13. Asimismo, Cristo fue crucificado y después resucitado al tercer día. En Corintios, 1 Corintios 15, versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Isaac fue multiplicado en su resurrección, como menciona el versículo 17, que su descendencia sería multiplicada como las estrellas del cielo, que representan a los descendientes celestiales de Abraham, o sea, los que son de la fe. Y también dice: como la arena que está a la orilla del mar, se refiere a los descendientes terrenales o carnales de Abraham. Y Cristo también fue multiplicado en su resurrección, como dice en el Evangelio de Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Este mucho fruto llegó a ser el aumento de Cristo en su resurrección, en donde su gloria fue liberada y produjo muchos granos, los cuales vinieron a ser su aumento, la expresión de su gloria, la expresión de Cristo, la iglesia. Isaac era la descendencia de Abraham
para la bendición de todas las naciones. Está en el versículo 18. Y asimismo, Cristo es la única descendencia de Abraham, en que la bendición de Abraham ha venido a las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice a los descendientes, como si hablasen de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Amén. Isaac, quien tipifica a Cristo como la descendencia prometida, fue dado a Abraham por Dios. Y Dios pide a Abraham que le devuelva lo que le había dado. Y esto nos muestra y enseña algo importante, que todo lo que Dios nos ha dado es suyo y que deberíamos ofrecerle todo de nuevo a Él para que podamos vivir una vida de fe sin aferrarnos a nada, incluso las cosas dadas por Dios, para confiar única y exclusivamente en Él. Amén. Después de ser ofrecido a Dios, Isaac le fue devuelto a Abraham en resurrección y llegó a ser bendición. Ahora vamos a entender un poco más. Isaac fue ofrecido en holocausto. Vamos a explicar. Holocausto. La palabra hebrea literalmente significa aquello que asciende y denota algo que asciende a Dios. Isaac en esta ofrenda, al igual que Cristo, fue ascendido, llevado a Dios, para llevar una vida perfecta y de absoluta entrega para la satisfacción de Dios. La Escritura nos enseña que nosotros los creyentes somos ofrenda agradable a Dios, pero no depende de nuestras propias fuerzas, no depende de lo que podamos, ni depende de lo que deseemos hacer para Dios. Todo depende de nuestro crecimiento después de morir, para ser levantados de los muertos como un grano que germina para más tarde ser convertidos en cientos de granos. No se trata tampoco de sentirte útil para Dios. Si usted le ofrece a Dios su único grano y permite que Él lo mate, le será devuelto en resurrección, viendo la multiplicación como una gran bendición espiritual. Este es el único camino agradable a Dios. Amén. Si llegaron hasta aquí, les voy a compartir algo que dejé para el final. El versículo 6 de Génesis 22 dice: Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: Heme aquí, mi hijo. Isaac le dijo: Aquí están el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando los dos juntos. Amén. En todo el trayecto de vida terrenal de Jesús, nunca fue abandonado por el Padre. Siempre caminaron los dos juntos en el Espíritu, en la concepción de Jesús y su nacimiento, en la persecución de niño, en ese tiempo que se alejó de sus padres terrenales durante unas horas y estaba enseñando en el templo con 6 años, en su crecimiento, en su formación, en el comienzo de su ministerio, en el desierto cuando Satanás quería tentarlo, en su encuentro con los discípulos, en sus oraciones, en sus ruegos, en sus sanidades, en su arresto, en su camino hacia el monte, cargando su cruz en obediencia como Isaac, y en su crucifixión. Siempre caminaron los dos juntos en el Espíritu y con el Espíritu. Siempre.
Pero seguro que ya algunos estarán pensando o diciendo, sí hubo un momento que abandonó el Padre al Hijo. En la cruz, cuando Jesús dijo y clamó a gran voz, en esa cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si creemos que el Padre y el Hijo se pueden separar, estamos equivocados. Padre, Hijo y Espíritu son uno, son indivisibles, son inseparables. En este caso, la palabra desamparo no tiene que ver con separación, sino con desprotección. Así que Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me siento vulnerable y desprotegido? Y simplemente era porque Cristo estaba tomando nuestro lugar en la cruz, el de los pecadores, padeciendo el justo por los injustos, para llevarnos a Dios y también tomar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, haciendo Dios que toda nuestra iniquidad de todos nosotros cayera sobre Él. Y no solo tomó nuestros pecados, sino que para reconciliarnos con Dios, Dios mismo tomó a su Hijo, al que no conoció pecado, y por nosotros lo hizo pecado, no pecaminoso, no, sino pecado, para ser juzgado por Dios, con la finalidad de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios no se puede separar de Cristo y del Espíritu, porque son uno. Y Jesús oraba al Padre en el Evangelio de Juan 17, versículos del 20 al 23. Y ahí dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Somos uno y nada nos puede separar, mis amados, nada. Y no olviden que el único obediente es Cristo. Amén. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo y el regalo del Espíritu Santo.